Bueno, mis hermanos, el Señor dispone que para hoy pues analicemos una situación muy especial que yo creo que tenemos que prepararnos nosotros como personas que hablan, que tenemos que ir, que tenemos una misión que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, nos encomendó una misión específica, es ir a predicar su palabra, ir a hablar de lo que Él nos enseñó a nosotros, de eso que está escrito en su palabra, que dice desde el principio hasta el fin y la vida eterna, que todo sale de Él y todo llega a Él, al Señor Jesucristo, ese es su nombre. Entonces, ustedes y yo, todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que creemos en su nombre y creemos lo que Él dijo que era, tenemos una misión para realizar. Y pues una de las características que debemos tener en cuenta es que mucha gente o no va a entender o no va a gustar, no le va a gustar lo que uno le dice de la palabra de Dios, o van a entender el mensaje a medias, o van a sacar disculpas, o hay muchas situaciones que se van a presentar. Y entonces, una de las tantas que quería, pues el Señor dispone que miremos hoy, es tener en cuenta lo de las buenas intenciones. Y el título de este mensaje del día de hoy es ese, buenas intenciones. Entonces, ustedes y yo nos vamos a encontrar todos con muchas personas que nos van a decir que pues sencillamente cada uno hace las cosas como mejor le parece, según como salga del corazón, y pues eso pues Dios tiene que aceptarlo de una forma agradable porque pues es con una buena intención que yo hago las cosas. Entonces, pues eso suena bonito y pues como a veces uno tiende a querer quedar bien con todo el mundo. Con todo el mundo uno quiere quedar bien y uno quisiera pues darle buenas noticias, no como las buenas nuevas del Señor, sino cosas agradables y halagüeñas a todo el mundo. Si quisiera uno como complacer a todo el mundo, quedando bien para que todo el mundo quede contento. Y eso nos pasa y va a seguir pasando porque, o sea, esto es una serie de escalones que uno tiene que ir ascendiendo para ir teniendo cada vez más experiencia dentro de los caminos del Señor, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta porque va a haber personas que nos van a decir esto, ¿sí? No, porque es que las cosas son, yo lo hago con mis mejores intenciones. Entonces, vamos a mirar ejemplos como siempre, cualquier tema que uno se proponga a analizar o estudiar o que el Señor pone, siempre los ejemplos están totalmente perfectos en la palabra del Señor. Y no una sola vez, sino dos y tres y muchas más, porque el Señor dice que en boca de dos o tres constará toda palabra. Entonces, todos estos ejemplos al analizar esta parte de las buenas intenciones, también hay muchos ejemplos, no solo uno ni dos, hay muchísimos. Entonces vamos a analizar algunos de ellos para mirar si yo tengo que basarme o confiar en mis buenas intenciones y qué pasa cuando los que han confiado en sus buenas intenciones en la palabra han hablado y han obrado, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a mirar Génesis, el primer libro de la Biblia. Bienvenidos todos los que nos acompañan desde Colombia, desde otras partes del mundo, de Estados Unidos, de Italia, no sé si se conectaron, en España, en tantas partes, en Qatar, que también tenemos unos hermanitos por allá. Vamos a analizar Génesis, el capítulo 18. Sí, ahí es... hace parte de algo que hemos estudiado varias veces, pero cada vez el Señor nos va perfeccionando mucho más en cuanto al entendimiento, el conocimiento, la fe que tenemos en esta palabra. Y vamos a mirar este aspecto. Ya de pronto alguna vez habíamos mirado algo de esto que estamos hablando hoy. Y entonces en el Génesis 18, el Señor Dios Todopoderoso, se manifestó físicamente a Abraham.
y él lo vio y estuvieron comiendo juntos. Sí, el Señor Jesús había manifestado antes, por eso él le decía a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya había hablado con Abraham, dijo Abraham, dijo que se iba a gozar, que se gozó viendo mi día y lo vio y se gozó. Sí, Abraham ya había visto al Señor Jesús, por eso él les decía estas cosas a los fariseos y ellos no entendían. Entonces miren, cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, baja con dos ángeles, ¿sí? Y se manifiesta a Abraham, ¿sí? Resulta que ellos vienen y el Señor les revela que Él envía dos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas ciudades se destruyen? Estaba la orden para destruir ahí. Entonces muchas veces tenemos el entendimiento de que solo fue Sodoma y Gomorra y no, y la orden para destruir eran 5 ciudades que estaban en todo ese valle. ¿Sí? Eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, que fue perdonada por amor a Lot. Bueno, eso de pronto lo analizan más detenidamente ustedes en casa cuando lean toda esa historia bonita que hay en Génesis 18, por el 19, 20, todos esos capítulos. Entonces, el Señor despide a los ángeles y los ángeles se van rumbo a Sodoma. Acordémonos que el sobrino de Abraham, mire, Abraham es como el padre de naciones, dice el Señor que es. No era cualquier pintado en la pared, y no era que no fuera pintado en la pared por el hecho de ser Abraham el grande, no, porque el Señor le había puesto gracia en Abraham, había puesto sabiduría, había puesto fe. La gloria siempre es para el Señor. Abraham fue porque el Señor así lo quiso. Abraham dijo, creyó y tuvo fe porque el Señor puso esas cosas en él. Entonces Abraham, hay una situación. Abraham pues ve que el Señor le dice que le revela que pues está sucediendo algo en Sodoma y Gomorra y que él envía 2 ángeles para destruirlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Y yo quiero que miremos la posición que nosotros tomaríamos. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación? ¿Sí? Entonces, Abraham, acuérdense que allá en Sodoma vivía Lot, ¿sí? Y está Abraham siendo testigo de que el Señor envía 2 ángeles a destruir esas ciudades. ¿Qué pasa? Por amor a Lot, pues, ¿qué fue lo que intentó hacer Abraham? Entonces, miremos en el versículo 22. Miremos las buenas intenciones de Abraham, ¿sí? Esa intención que era, pues, básicamente de salvar a Sodoma. ¿Y cómo la quería salvar? ¿Cómo quería que el Señor no destruyera Sodoma? Aconsejando a Dios. Aunque suene raro, analicemos, mire. Entonces, ¿alguien me lee, por favor, Génesis 18? Del versículo 22 al 26, por favor. ¿Alguien, por favor? Amén, Mauricio. Amén, mi pastor. El Señor Jesucristo lo bendiga. Dice la palabra del Señor Jesucristo: los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante del Señor. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Hasta dónde leo, pastor? Hasta el 26, pastor. Gracias. Entonces respondió el Señor: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Está ahí. Amén. Bueno, muchas gracias, mi pastor. El Señor Jesús lo bendiga. Bueno, analicemos esto que pasa acá.
Abraham está afanado porque el Señor ya dio una orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él está haciendo uso de lo que él conoce, de la forma que él cree, mejor dicho, a su manera. Él tiene una buena intención, claro que tiene una muy buena intención. Es que el Señor no destruya a Sodoma porque pues allá está Lot, allá está su sobrino, ¿cierto? Allá moraba él, ¿cierto? Entonces, mírenlo como obra Abraham, ¿sí? Entonces, ¿qué comienza a hacer Abraham? Trata de decirle al Señor y miren lo que le habla en su afán de hacer las cosas bien, ¿sí? Dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Acuérdese que Abraham le está hablando ahí al Dios Todopoderoso, al juez justo. En él no hay sombra de tinieblas, ¿sí? Él es el rey justo, el juez que juzga toda causa, ¿cierto? Y Abraham le está diciendo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad y miremos, y pues la intención de Abraham, ahí está, pues es buena intención. Quizás de pronto haya 50 justos, entonces, ¿será que el Señor no sabía? Si es el Señor Todopoderoso. Sí, le acababa de decir ahí eso que tanto nos han repetido los pastores. Y me acuerdo mucho de esa cita de mi pastor Luis Eduardo, que cuando se refiere al Todopoderoso es ese que habló con Abraham, ¿sí? Y muchas veces nos lo ha recordado, ese Todopoderoso que habló con Abraham en Génesis 18. Y eso muchas veces nos lo han enseñado, ¿sí? Ese todopoderoso, esa palabra todopoderoso quiere decir eso, que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿cierto? Entonces quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Sería que el Señor no iba a saber si habían 50 justos dentro de la ciudad? ¿Cierto? Pero ahí tenemos que tener en cuenta la buena intención de Abraham, ¿cierto? Entonces, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer el mal, de hacer tal. O sea, no vayas su merced, no vayas tú a hacer eso, le dice al Señor. Lejos de ti esté hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Sí ven el atrevimiento que estaba teniendo Abraham? Y la misericordia del Señor para no responderle como debía responder el Señor. Por eso es que es tan importante entender esas cosas, que pese a nuestro pecado, que pese a nuestra terquedad, a nuestra pereza, a nuestras pasiones desordenadas a veces, a nuestra falta de fe, a todo eso, el Señor no nos responde todavía como debería respondernos, ¿sí? Ahí se manifiesta la misericordia de Dios, que Él es paciente esperando para que ninguno de nosotros se pierda, ¿sí? Ninguno de sus ovejas se pierde. Por eso es que es paciente. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque la ira llega al final del tiempo. Cuando ya todo esté consumado, ya ahí llega la ira. Por eso es que está retardando la ira. No es porque se esté como quedando mal, sino está dando el tiempo necesario, ¿sí? Es tarde para la ira y grande en misericordia. Y aquí no le respondió a Abraham como debería, como uno lo merece, digámoslo así. Lejos de ti hacer el mal, hacer tal. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, mire esa paciencia que tiene. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Ahí es bueno que ustedes continúen en la casita leyendo toda la historia que pasó. Ahí sigue insistiendo Abraham. Entonces uno podría decir, mire esa hermosura de Abraham queriendo ayudar que el Señor no fuera a ser tal, ¿cierto? Pero miren, analicemos una cosa, vayamos no quitemos la manito de ahí de Génesis 18. Vamos a Job, al libro de Job capítulo 34, por favor. ¿Sí? Job, el libro de Job capítulo 34, está antes de los Salmos. Sí, entonces, miren, siempre debemos tener en cuenta
basarnos en cuando nosotros tenemos una buena intención de hacer algo. Generalmente, si esa intención no está de acuerdo con la palabra de Dios, si no está basada en el conocimiento y el entendimiento del Señor Jesucristo, miren lo que pasa, ¿cierto? Y le pasó a Abraham. Es para que el Señor nos deja estos ejemplos para que no nos creamos más de lo que debemos creernos, ¿sí? Para que no nos estimemos como que ya, mejor dicho, lo que yo siento es lo que es, porque ya, mejor dicho, yo oré y entonces el Señor ya le comuniqué al Señor. No, miren, en esto hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por nuestra buena intención, ¿sí? El Abraham le estaba diciendo, lejos de ti hacer tal mal, tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, ¿sí? Mire lo que dice Job 34:10. ¿Alguien me lee, por favor, Job 34:10? Pastor Mauricio. Sí, señor. Mi Mi hermano, el hermano, Señor Jesucristo lo bendiga. ¿Me puede leer Job 34, 10 y 11? Inteligencia, oídme. De Dios, piedad. Porque Él pagará al hombre su obra, retribuirá conforme a su camino. Miren, entonces, toda esa información está en la palabra. Toda esa información, muchas gracias, mi hermano, el Señor Jesús lo bendiga. O sea, Abraham le estaba diciendo, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, pero la información está dada, está escrita. Dice, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino, ¿sí? Él es juez justo. Lo que estaba haciendo la intención de Abraham, pues no estaba de acuerdo al conocimiento de lo que es Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, miren lo que está pasando. ¿Qué pasó? Cuando leemos solo una parte, pues corremos el riesgo de salirnos del contexto, de no entender la idea completa, ¿cierto? Ahorita volvamos a Génesis 18, por favor, ¿sí? Y si estamos mirando aquí que Abraham le estaba pidiéndole al Señor que no, que pues que hubiera, si hay 50, Señor, y le dice al Señor, no, si hay 50, por amor de los 50 no voy a destruir la ciudad, ¿sí? Y si, Señor, perdóneme que mire que si hay 40, pero ¿qué pasaba? Abraham estaba sucediendo lo que nos sucede casi todo el tiempo. Le pedimos al Señor conforme a nuestro entendimiento y le pedimos al Señor que haga nuestra voluntad. Y no le pedimos que nos permita entender la voluntad de Él, que es muy diferente, es algo muy diferente. Y eso es una de las malas costumbres que traemos a veces, ¿sí? El Señor comienza a mostrarnos que cuando nosotros le pedimos a Él, debemos acogernos a lo que Él nos dijo y lo que Él nos ha enseñado. Generalmente yo quiero es que el Señor haga mi voluntad. Sí, en lugar de pedirle que me permita a mí hacer la voluntad de Él. No, Señor, es que yo quiero hacer esto y lo otro, y mire, yo tengo este negocio, yo tengo estos planes, no es que mi familia mire esto, lo uno, en el trabajo y todo. Entonces terminamos pues como comunicándole a Dios lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde por muy buena intención que se tenga, debemos tener en cuenta que esto que estaba pasando estaba escrito porque el Señor lo estaba haciendo. Mire, vamos antecitos ahí a Génesis 18, desde el versículo 20. Desde el versículo 20, y ahí explica por qué el Señor estaba mandando a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Alguien me ayuda, por favor, con Génesis 18? Buenos días, hermano. Buenos días, mi hermana Victoria. El Señor Jesucristo la bendiga. Amén. La palabra de nuestro Señor dice, entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan horroroso que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ella llega hasta mí. Lo voy a saber.
Amén, mi hermana. Muchas gracias. Hasta ahí. Miren, entonces ahí le estaba diciendo a Abraham que que había un clamor en contra de la ciudad, que había un clamor por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, o sea, habían llegado hasta el colmo, ya habían llegado hasta el extremo que se podía resistir esto. ¿Sí? Y el Señor lo que estaba diciendo era que ya habían llegado al límite, ¿sí? Entonces, el Señor lo que estaba diciéndole a Abraham era comunicándole, ¿sí? Porque Él es el que hace todas las cosas. Entonces le está diciendo a Abraham y Abraham insistiéndole, no, Señor, pero es que mire que si hay 50, no, Señor, pero es que mire que de pronto si hay 40, ¿sí? ¿Qué dirán los demás? Y todo, y pues muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos que nuestro hermano se corrija según mi entendimiento. Queremos que nuestra hermana haga las cosas, o incluso queremos que nuestra esposa se corrija porque según el gusto mío. ¿Sí? Lo que debemos pedirle es sabiduría y entendimiento para orar, tanto para mis hermanos como para mí, para todos. ¿Sí? Que el Señor nos guíe, que nos guarde a todos. No solo, no, es que mi hermano está cometiendo un error, entonces pues... No, Señor, guíalo y porque, mejor dicho, corrígelo, Señor, ¿sí? Debemos pedirle que nos corrija a todos, ¿sí? Porque a veces uno no entiende, mire lo que le estaba pasando a Abraham, no entendía y no se estaba dando cuenta lo que le estaba diciendo el Señor, pese a que es todo esos conocimientos de la palabra de Dios, ¿sí? En cuanto es que Él es juez justo, Él no va a dar al inocente por culpable ni al culpable por inocente, y Él estaba diciendo eso. Entonces, las bases ya estaban dadas, ellos habían llegado hasta su pecado, ¿sí? Ahora, miren, hay muchas partes, hay unas situaciones en las que unas predicadores y mensajes donde hablan que Abraham negoció con Dios, ¿sí? Que Abraham estaba como negociando para que con Dios, así como tratando de hacer el deal para que Dios no existe tal cosa. No existe tal cosa como negociar con Dios, que Abraham estuviera negociando con Dios. Lo que estaba haciendo Abraham dentro de sus buenas intenciones era desconociendo lo que el Señor había dicho. Sí, le acababa de decir que iba a mirar y que si estaba llegado al punto, al colmo del pecado, iban a ser destruidos. Entonces, dentro de su afán supongo yo, ¿no? Porque no está escrito, ¿sí? Es dentro de su afán por proteger a Lot, ¿no? Que no destruya la ciudad, como si el Señor no tuviera muchas otras formas de salvar a Lot de eso, de hacer su voluntad. No existe tal cosa como que Abraham estuviera negociando con Dios, porque para negociar uno tiene que tener que ofrecer, y al Señor, ¿yo qué podría ofrecerle al Señor que Él no tenga? Nada, eso es porque Dios es autónomo, Dios es totalmente autónomo. Si decimos que, por ejemplo, Él hace lo que quiere, Él hace como Él quiera. Bueno, miremos aquí Job, pues vamos a Job, alguien me busca por favor Job del 9, capítulo 9 del 12 y 13 por favor, y otra persona me busca Salmo 115, versículo 3. Job 9, versículos 12 y 13. Sí, mi hermano, léamelo por favor. He aquí, arrebataré. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Amén, mi hermano, muchas gracias. Salmo 115, ¿alguien me lee por favor Salmo 115, versículo 3? Salmo 115, versículo 3, que habla pues básicamente de lo mismo. Amén, hermano, buenas tardes. Mi hermana, buenas tardes, mi hermana. Salmo 115, 3. Sí, señora. La palabra del Señor nos dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, los cielos de Él, Él hace lo que le place. Sí, miren, ahí estamos hablando, miren cómo tenemos la información. ¿Hay alguien con el micrófono prendido por ahí?
Ya, gracias. Miren la información como nos llega a nosotros, ¿sí? Dice que ¿quién le dirá qué haces? Si él arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Y acá en el Salmo nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Él hace como él quiere, ¿sí? Por su perfecta voluntad. Entonces, cuando llegamos a estos conceptos que están en la palabra, pues muchas personas que no entienden y no conocen a Dios porque no conocen su palabra y no la entienden, entonces pues van a pensar que Dios es como un hombre. Entonces si uno ve que hay un hombre que hace como él quiere y que nadie le puede decir qué haces y que todo lo que ha querido lo ha hecho, pues si uno compara esa información y la aplica a un hombre, pues uno dirá, pues es un tirano, pues es una persona que no tiene ley o que hace las cosas como bien le parecen, y pues eso de pronto en una persona podría aplicarse, pero cuando lo aplicamos al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús, que ha hecho todo, absolutamente todo. Mire a su alrededor, consulte la historia, mire la ciencia, mire lo que usted quiera. Todo lo ha hecho el Señor. Todo, absolutamente todo. Cada cabello de su cabeza, cada segundo de su vida, todo lo ha hecho el Señor, ¿sí? Y Él es perfecto y Él es bueno, que esa es la parte que la mayoría de gente no quiere entender y no acepta, que Dios es bueno, que Él tiene unos objetivos perfectos porque Él es sabio, Él es perfecto, ¿sí? Él no hace las cosas mal como nosotros. Entonces, como nosotros, por ahí había un dicho en la jerga popular de que el ladrón juzga por su condición, y eso pues aplica mucho a nosotros a veces porque quisiéramos como entender a Dios desde el punto de vista como si Él fuera como nosotros, y no, Él no es como nosotros. Nosotros pecamos, Él no peca. Él hace todas las cosas perfectas y bien. Por eso usted y yo estamos aquí hoy escuchando. Tenemos oídos para oír y tenemos ojos para ver, ¿sí? Entonces Dios es autónomo. Dios no necesita de nadie, no necesita ni de que usted le ore, ni de que usted lo alabe. Él no necesita de nada. Aún así, viene a nosotros a darnos su palabra, a decirnos su verdad, a iluminarlos con la luz de su verdad, ¿sí? Aún así siendo perfecto, sin necesitar de nada, teniendo ángeles querubines que le cantan todo el tiempo, que lo alaban todo el día y noche, lo alaban permanentemente, que, mejor dicho, no necesita nada de nosotros. Aún así vino y murió por usted y por mí en la cruz. Se hizo hombre, se hizo carne y murió por usted y por mí para pagar los pecados suyos y míos. Sí, entonces ahí entramos a pelear con el Señor. Cuando no lo conocemos, entonces pensamos que Él es como un hombre y comenzamos a pelear. ¿Y qué pasa? Cuando uno comienza a contender con Dios, ¿qué pasa cuando uno... Bueno, es que la mayoría de gente yo creo que hablan de Dios sin conocerlo, ¿sí? Generalmente vienen los mensajes que la gente no está de acuerdo con lo que hace Dios, pero si ni siquiera saben cómo se llama, ¿por qué hablan de un Dios que no conocen? Mire, vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. ¿Qué pasa cuando yo me pongo, si me pusiera, o cualquier persona se pone a pelear o a discutir con Dios? Sí, con el Señor Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Otra persona, por favor, me prepara Isaías, capítulo 45, versículo 9. Isaías, capítulo 45, versículo 9. Y otra persona también, por favor, me busca Hechos, capítulo 26, versículos 14 y 15. Hechos 26, 14, 15. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas estas buenas intenciones que tenía Abraham, mire cómo vamos desglosando toda esta información, y mire lo que estaba haciendo Abraham. Ya el Señor le había dicho lo que iba a hacer. Entonces, todo esto se deriva en que venga un entendimiento de que no debo confiar en mis buenas intenciones. Entonces, para no contender con el Señor, para no pelear con el Señor, porque mire qué pasa a los que pelean con Él. Segunda de Crónicas 13,
versículo 12, ¿alguien me lo lee, por favor? He aquí que Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes tienen las trompetas de estrépito para tocar contra ustedes. Oh hijos de Israel, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque no les irá bien. Sí, ahí el Señor, muchas gracias, mi pastor. Ahí el Señor nos está dando la información correcta. Esto no es si a mí me gusta, si a mí me cae bien, o si se acomoda a lo que yo quiero con mi vida. Ahí se nos está diciendo la verdad, ¿sí? Oh, hijos de Israel, no peleéis contra el Señor, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis, porque no nos va a ir bien si contendemos con Él, si pensamos en pelear contra Él. O sea, ¿qué resistencia podemos ofrecer al que todo lo puede? Que uno no puede ni aumentar a su estatura un codo, y vamos a intentar contender con el que todo lo puede, con el que es más sabio que Él mismo es la sabiduría. Ahorita miremos Isaías 45, versículo 9. ¿Alguien me lo lee, por favor? Y Isaías. Mi hija hermosa. Léelo, por favor, Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Gracias, mi amor. Señor te bendiga. Miren, ahí dice el Señor, acuérdense, esto es información verdadera. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Quién nos hizo a nosotros? El Señor Jesús. Él con sus propias manos, Él nos hizo a cada uno de nosotros, ¿sí? Eso se compara como el tiesto. El tiesto es una, bueno, en mi tierra un tiesto es una vasija de barro que se mete al horno y para que se endurezca, para que sea más resistente, dice, pero eso se forma a partir del barro. Dice, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Es como si la persona que, la persona que hace la vasija, que el pedazo de barro le dijera por qué me hace así. Y eso hay muchos ejemplos en la palabra sobre eso, ¿sí? Al alfarero se llama eso, la persona que obra los tiestos, que hace las vasijas de barro. Entonces, ¿cómo sería eso posible si el dueño del barro, la persona que lo obra y que lo labra, es el dueño, es el que dispone qué va a hacer con su obra, qué va a hacer con sus manos? Y pues sencillamente, ¿qué vamos nosotros a alegarle al Señor? ¿Por qué me hizo así? ¿O por qué no se hicieron las cosas diferente? Primero, yo tengo una visión muy limitada de todo. A mí el Señor, bueno, cuando hablo de mí, hablo de todos nosotros. Nosotros tenemos una visión muy limitada de todo. Nosotros no sabemos qué va a acontecer en un minuto adelante o un día después, ¿sí? Hay unas señales que el Señor dijo que debíamos tener en cuenta que van a suceder en el mundo, suceden, y debemos tener ojos puestos en eso para cuando se manifiesten esas señales que ya comenzaron a manifestarse, ¿sí? Pero el Señor nos dice que no confiemos en nuestras buenas intenciones, ¿qué podemos contender? ¿Cómo podríamos contender? Mire, otro ejemplo acá está en Hechos. En Hechos, mire lo que el Señor con esa paciencia y ese amor. Saulo era el apóstol Pablo, que era su nombre original, Saulo de Tarso. Era el apóstol Pablo y él perseguía a la iglesia. El Señor lo levantó para que fuera un gran predicador, que conociera esos misterios grandes que el Señor da, para que los explicara, y dejó sus cartas, ¿sí? Pero antes de eso, él era un religioso, y las buenas intenciones de él era proteger y combatir a todo aquel que no fuera practicar el judaísmo, porque era la religión de la época, ¿sí? A todo aquel que no practicara el judaísmo. Y pues los apóstoles, el Señor Jesús había formado unos apóstoles que habían predicado también, muchos también escucharon de propia boca del Señor Jesús la predicación, y el Señor los convirtió a todos, ¿sí? Y la labor de Saulo era perseguir a esos que no cumplían con la religión del momento.
incluso hasta matarlos y hasta meterlos a la cárcel, la idea de él era acabarlos. ¿Por qué? Porque esa era su buena intención, era su buena intención para servir a Dios. Como él dice, en Romanos 10 hay una parte donde habla de que le pide él por sus hermanos de carne y sangre allá en Jerusalén, en los judíos, descendientes de Abraham. Dice porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, están celosos de hacer las cosas bien delante del Señor, pero terminan haciéndolas mal porque no tienen ciencia, o sea, no tienen conocimiento y entendimiento. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos 26, del 14 al 15. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Amén. ¿Sí, mi hermana? ¿Sí? Mauricito, ¿Sí, señora? ¿lo puedo leer? Sí, claro, mi hermana, síganme. Bueno, la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, Hechos 26:14, ¿no? Sí, señora. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gracias, mi hermana. Señor Jesucristo la bendiga. Mira, aquí siguiendo sus buenas intenciones, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesús. Él no tenía ni idea, porque no tenía el conocimiento y el entendimiento de qué era lo que estaba haciendo. Pero cuando el Señor le dice, ¿sí? Él queda ciego por eso, porque cuando llega la luz a la vida de uno, cuando uno vive en tinieblas, pues la luz lo ciega. Y esos ejemplos físicos, porque eso pasó físicamente, él quedó ciego, ¿sí? Es por eso se manifiesta en la parte espiritual, porque uno vivía en las tinieblas y ahora la luz ha llegado a nuestra vida, y cuando llega, pues claro, nos causa una ceguera y nos causa muchos problemas, ¿cierto? Entonces el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este término significa, por ejemplo, como cuando el caballo lo pica una abeja en la parte de atrás y él comienza a patear, ¿sí? Eso significa dar coces contra el aguijón, ¿sí? Una abeja o una avispa lo pica en la parte de la pierna y él comienza a patear, a tratar de patear el aguijón, ¿sí? Porque lo que siente es un dolor y está haciendo cosas que no va a funcionar, no está haciendo nada, mejor dicho. Eso es lo que pasa cuando uno trata de contender con el Señor, es querer hacer las cosas a nuestra manera por nuestra buena intención. Entonces ahí debemos entender que aquí hay un plan que el Señor tiene, que hay un plan de Dios, hay un plan y ese plan se cumple, se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá. Todas las cosas que el Señor dijo, eso es lo que va a suceder, ¿sí? Todo es lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que va a suceder. Entonces, como el hombre a veces no tiene suficiente entendimiento, entonces hay una lucha ahí del hombre, ¿sí? Dando coces contra el aguijón, ¿sí? Tratando de contender con Dios. Entonces, por eso es la importancia de esto de no tener por absoluto mi buena intención, las buenas intenciones. Miren, vamos a otro ejemplo de una buena intención, y estoy tomando ejemplos que están en la palabra para que veamos que incluso hombres que fueron usados por el Señor grandemente y que fueron grandes patriarcas, que el Señor usó de una forma magnífica, que nos dejaron muchísima enseñanza, como es Abraham. Ahorita miremos un ejemplo de Moisés, ¿sí? Que él tenía una buena intención, pero el Señor siempre nos enseña que no es por el hombre en sí, es porque Dios tiene misericordia, porque el Señor Jesús es bueno, ¿sí? Estos grandes varones que el Señor levantó, pues eran pecadores, iguales que nosotros, ¿sí? El Señor los levantó y los dotó les puso dones, les dio sabiduría, les dio un propósito para cumplir, ¿sí? Pero aún así eran hombres. Y estos ejemplos están para que usted y yo, pues, los tengamos en cuenta, para que no confiemos en nosotros mismos. Vamos a Números, al libro de Números, capítulo 14.
Números capítulo 14. Sí, muchas veces también terminamos a veces idolatrando, por ejemplo, a los apóstoles o idolatrando a los profetas o a... No, idolatrando, y eso es lo que el Señor nos dice que no hagamos, que no terminemos por amar más a los demás que a Él, porque terminamos arrodillados frente a una estatua de San Mateo, por ejemplo, o de San Pablo, ¿sí? Lo que hacíamos antes en la religión tradicional, que terminábamos pidiéndole más a la Virgen María que al mismo Señor, que el Señor es el que todo lo puede y no necesita intermediarios. Pero el Señor por eso nos deja estos ejemplos, para que no confiemos en los hombres, porque el que da la palabra es Él. ¿Sí? Entonces, Números 14, desde el versículo 11, miren, les voy a leer esto, y mire lo que pasó. Números 14, versículo 11 en adelante, dice, y el Señor dijo a Moisés, el Señor los había sacado de Egipto y les había mostrado muchas señales, les había abierto el mar, les había dado maná para que comieran todos los días sin cultivar nada, de gratis, les ponía sombra en el día para que no les diera el sol, les ponía nube de fuego para que los calentara en la noche. Todas esas cosas que ni usted ni yo tenemos idea cómo fueron porque sencillamente no las vimos, ¿cierto? Pero ellos vieron esas cosas físicamente, ¿sí? Físicamente. Y entonces decía el Señor, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mire lo que dice el Señor, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sí? Mire lo que estaba diciendo el Señor ahí, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sí? Entonces aquí entra la buena intención de Moisés. Entra la buena intención de Moisés y dice Moisés, pero Moisés respondió al Señor, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Señor, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces miren, el Señor acababa de decir algo, y de ahí debemos entender la forma en que habla el Señor, porque es nuestro papá, para que cuando nuestro papá nos hable, nosotros entendamos de qué es lo que nos está hablando nuestro papá, que es el Señor Jesús. En el 14:12 dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta algo. El Señor no es hombre para que mienta. Eso también está en la palabra de Dios. El Señor no cambia. El Señor ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Lo que Él lo dice, Él lo cumple. ¿Cierto? Entonces, es lo que estaba diciendo ahí a Moisés. Él no se iba a echar para atrás. ¿Sí? El problema es que Moisés no veía sino dentro de su tiempo, dentro del día en que le estaba siendo dicho esto, ¿cierto? Entonces comienza su buena intención a decir, no, Señor, porque es que después, mire que después lo oyen los egipcios y van a decir, no, mire, Dios no pudo, el Dios de los israelitas no pudo meterlos a la tierra prometida. Mire, entonces, no, Señor, no vaya a ser. Lo mismo que estaba haciendo Abraham, no hagas tal.
nunca tal hagas, ¿sí? Señor, no, ¿cómo lo va a hacer? Y entonces el Señor, aquí en el 14:20, entonces el Señor dijo, vamos al 14:20, entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces hay muchas personas que no entienden y no conocen la forma en la que habla el Señor, y entonces piensa que el Señor se arrepiente, que el Señor dice una cosa y después no la cumple, que es la forma como se ha mal interpretado esto de arrepentirse del Señor, ¿cierto? Sí, mire, aquí dijo que lo iba a hacer y después dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y claro que sí, pero ¿será que lo que él dijo no lo cumplió? Mire la buena intención de Moisés. Dijo, no, Señor, porque después van a hablar mal. Después, ¿qué dirá la gente? ¿Cierto? Pero mire lo que pasó. Más adelante les dice, y en efecto, en ese momento, el Señor estaba hablando de más adelante. Miren el 14:29. En el 14:29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Sí? La intención de Moisés era muy buena, pero él estaba desconociendo el plan que tenía el Señor y de la forma que estaba hablando el Señor hacia futuro, ¿sí? Porque la vida del hombre pasa demasiado rápido y nosotros pensamos que todas las cosas son así de rápido como la vida de nosotros, ¿sí? Pero el Señor es perfecto y lo que Él dice, Él lo cumple. Y en efecto lo cumplió. Moisés pensaba que le estaba hablando de ese día o de esas semanas o de ese mes, pero el Señor estaba hablando de después, de todos esos que murmuraron, dijo, yo los heriré, en el 14:12 repasamos, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y así lo hizo, así lo hizo. Moisés pensó que estaba hablándole de ese momento, pero él estaba hablando porque él es grandioso, ¿sí? Él es grandioso, él es fuerte y él es poderoso. Él habla por siempre, su palabra no se contradice, su palabra no cambia, él cumple lo que él habla, ¿sí? Por eso es que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la cual está bien que estemos atentos a ella siempre, ¿sí? Que los perdonó, al pueblo lo perdonó, ¿sí? A la descendencia del pueblo, a ese remanente pequeño, él lo metió en la tierra prometida, en esa tierra física, ¿sí? Pero cumplió eso que dijo, que los había de destruir y que iba a poner gente más fuerte y más grande que ellos, y fueron grandes delante del Señor, algunos de los profetas, todos los jueces, ¿sí? Todas las personas que vinieron de ese remanente pequeño que entró a la tierra prometida. Entonces, si ven como las buenas intenciones de Moisés no bastaban. Por allá más adelante, ustedes lo miran despuesito, les leo así rapidito en Números capítulo 26, el 64, 26, 63, se los leo y ustedes los repasan en la casita. Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y entre estos, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, o sea, apenas salieron de Egipto. Ellos estuvieron en el desierto 40 años, y de esos que salieron allá, de los que murmuraron, el Señor dijo que los iba a destruir, iba a poner gente más fuerte y más poderosa, y así lo hizo, porque de esos que salieron no entró sino Josué y Caleb, ¿sí? Entonces, lo que dijo el Señor, pese a la buena intención de Moisés, que estaba con desconocimiento, el Señor lo cumple. Entonces,
Ahí ese es otro gran ejemplo de otro grande que el Señor levantó sobre las buenas intenciones del corazón. Porque cuando nos vamos a medir en conocimiento al Señor Jesús, pues imagínense cómo quedamos. Nosotros los habitantes de la tierra son tenidos como nada delante de Él. Eso dice la palabra de Dios. Que nuestras justicias delante del Señor, delante de la justicia de Dios, la comparación que hace. Si dice que nosotros, los hombres, somos tenidos como nada, nada es nada, que somos tenidos como nada delante del Señor, ¿sí? Dice que cuando las cosas justas que nosotros hacemos, nuestras justicias, ¿sí?, delante de las justicias del Señor, son tenidas como trapo de inmundicia. Esa era la forma como se le llamaba en la antigüedad a una toalla higiénica. Antes no eran desechables, eran para esas situaciones. Y esas justicias que nosotros hacemos, las cosas correctas que nosotros hacemos, comparadas con las cosas justas que hace el Señor, son como trapo de inmundicia. Imagínense la comparación. A nosotros nos parece que es mucho lo bueno que hacemos, sino que nuestra buena intención es lo mejor y que definitivamente pues es que estamos orando en el Señor. Ahí es donde el Señor nos previene de que no confiemos en nuestro propio corazón. Miren, ahora vamos a tomar otro ejemplito bien bonito. Miren, en la antigüedad, cuando estaba el antiguo pacto, ¿cierto? El Señor puso unas normas, ¿cierto? Había unas ofrendas, unos sacrificios que sacrificaban animales para la purificación del pueblo, y había unas ofrendas que había que cumplir. Y entonces, ¿qué pasaba? Todo ese pueblo, después que el Señor levantó a Moisés, lo sacó de Egipto, 40 años en el desierto, después la descendencia de ese pueblo que salió, ¿sí?, el pueblo de Israel renovado ya entró a la tierra prometida, porque los otros, el Señor les dijo que no iban a entrar porque murmuraron y no hicieron sino quejarse y nunca creyeron que el Señor dijo, si yo los saco, que Él era el Salvador, definitivamente. Entonces, como no conocíamos toda la historia, ¿cierto? Entonces, por eso errábamos en nuestro entendimiento, en nuestra interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo llegó a la tierra prometida, a toda la zona de Canaán, y se esparcieron, se les dio a cada tribu, se les dio tierra, comenzaron a prosperar y a crecer. Después vinieron los jueces y después vinieron los reyes, y del mismo Israel se separó Israel de Judá, como toda esta hermosa enseñanza que nos dio nuestro amado pastor Germancito, ¿sí? De cómo se separaron, cómo el Israel, que era un solo pueblo, se separó en dos por la iniquidad del mismo pueblo, ¿sí? El Señor apartó el pueblo y los separó, los dividió. Después vinieron muchas cosas y ellos fueron transportados a Babilonia, los hicieron esclavos, ¿sí? En Babilonia estuvieron 70 años y entonces, miren, en la antigüedad, toda la ley que le dio a Moisés se trataba de muchas cosas que eran sombra de lo que había de venir. Y dentro de esas cosas estaban, por ejemplo, los sacrificios de animales. Ellos pues estaban esparcidos por muchas partes. Cuando llegó la época del Señor Jesucristo, ¿sí?, había muchos judíos en muchas partes, ¿sí? Había en Babilonia, todavía quedaban de esa deportación que no se quisieron devolver, había en todas las zonas aledañas. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que venir a cumplir con el mandamiento del Señor, que era traer los sacrificios al lugar donde el Señor había dispuesto que se pusiera su nombre, en el templo en Jerusalén, ¿cierto? Ahí, esa era una parte física, algo físico que tenía que manifestarse en lo espiritual, porque el Señor Dios no mora en templos hechos de manos. Eso era una comparación a lo espiritual, que había un templo que no era hecho de manos en el cual el Señor iba a morar. En un principio fue el cuerpo del Señor Jesús, ¿sí? Él vino y se hizo un cuerpo de carne y moró en ese cuerpo, y lo conocimos y vimos su gloria. Y ahora es el cuerpo de nosotros, ese es el templo del Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todas estas personas que estaban esparcidas por el mundo, ¿sí?,
venían a Jerusalén y tenían que traer todos estas ofrendas, que palomas, que traer corderos o ganado para ofrecer, para traer un diezmo. En ese entonces, que el diezmo era una cosa muy diferente a lo que nos habían enseñado en esta época, por tanta mala doctrina que gracias al Señor, el Señor ya nos explicó. Entonces, viene todas estas personas que venían a Jerusalén, ¿sí? Y venía, pues cada uno venía hablando muchas veces idiomas diferentes, muchos con dinero diferente, y entonces pues llegaban a Jerusalén y lo primero que querían hacer era poder, pues no podían traer su ganado desde tan lejos, porque en la misma ley del diezmo de esa época decía que si usted no podía traer su ganado desde lejos, pues sencillamente que lo vendiera y trajera la plata, y aquí daba el dinero por las cosas que quería dar de diezmo, pero era para celebrar, para comerse esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso de pronto lo ampliamos más en otro estudio, porque eso es bien bonito, ese tema. Entonces, llegaban todas estas personas de pronto después de quién sabe cuánto tiempo de viaje, y llegaban con dinero que no era el que se usaba en Jerusalén, o llegaban sin las palomas o los corderos o las vacas para los sacrificios, ¿cierto? Y entonces, pues dentro de la buena intención de los hombres, pues hay que ayudarles, ¿cierto? Uno diría, pues bueno, pues una persona con buena intención, no, vamos a ayudarles, vamos a venderles lo que ellos necesitan, vamos a cambiarles el dinero para que ellos puedan comprar y comerciar y comprar lo que vienen a ofrecer, y pues aquí pues le facilitamos todo, ¿no? Pues hagamos una cosa, pues podemos hacer eso, y muy probable nosotros también lo hubiéramos hecho, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene. Y tal fue la buena intención del hombre en ayudar a esas personas que venían de lejos, ¿sí? Que pusieron, pues, ¿a dónde es más fácil que ellos encuentren la ayuda que nosotros podemos ofrecerle? Pues en el templo, ¿sí? Entonces viene la historia, si ven cómo la buena intención del hombre no basta, pero ellos estaban ayudando a esos que venían de lejos, cambiándole el dinero para que pudieran comprar lo que ellos querían, vendiéndoles cosas, vendiéndoles las palomas y todo. Entonces mire lo que pasa cuando el Señor Jesús ve y llega a Jerusalén al templo y ve eso. Vamos a Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19, y otra persona, mire, esta parte que vamos a leer está en Lucas capítulo 19, 45 y 46, está también en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y está también en Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 17, ¿sí? También está en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 16. Entonces, primero leamos Lucas, ¿sí? Ustedes lo pueden mirar en sus casitas todo detalladamente para que vean que el Señor siempre hizo las cosas y las dijo. Por eso es que hay 4 evangelios, porque el Señor corroboraba cada cosa que decía, ¿sí? Porque el Señor, eso es algo para cumplir lo que Él mismo dijo: en boca de 2 o 3 constará toda palabra, ¿cierto? Por eso el Señor dice y repite tanto las cosas. Entonces dice Lucas 19:45, que alguien me lo lee, por favor. Amén. Amén, mi hermana. Sí. Dice la palabra del Señor Jesús: cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Amén, mi hermana, gloria al Señor. ¿Sí ven dónde pueden ir a parar nuestras buenas intenciones? Pues es ayudarle a la gente a que vengan y pues tengan la facilidad de venir a comprar, y nosotros le ayudamos. Pero ¿qué pasó? Estaba pasando la buena intención de la gente, o sea, estoy diciendo buena intención entre comillas, ¿sí? Porque ahí no lo estaban haciendo con esa posibilidad. Mire, les voy a leer Juan, que también está un poquito más explicado. Dice Juan 2, del capítulo 13 al 16, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Acuérdense que en la Pascua ellos tenían que ofrecer un cordero, ¿sí? Un cordero
de 1 año se iba a tomar cada familia un cordero sin mancha y lo iban a sacrificar. Y bueno, ya ustedes si quieren investigan por la Pascua del Señor, ¿sí? Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. ¿Qué vendían? Bueyes, pues ¿para qué? Para los sacrificios. Ovejas también para la Pascua, palomas para la purificación de las mujeres cuando salían de parir un hijo. Y a los cambistas allí sentados, los cambistas pues eran los que cambiaban el dinero, ¿no? Pues personas que venían de otras partes con dinero diferente, sí, haciendo una labor para la sociedad, ¿cierto? Teniendo su comercio ahí. ¿Qué hizo el Señor? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Sí, porque la casa del Señor, dice, casa de oración será. ¿Sí? Y entonces la habían convertido en cueva de ladrones. Eso pasa cuando yo pretendo poner por encima de la palabra mis buenas intenciones. Las buenas intenciones de mi corazón no me van a llegar a ninguna parte. Yo tengo que acomodarme a lo que el Señor dice, que ahí sí voy a la fija, voy muy seguro, ¿cierto? Porque eso es lo que pasó. El Señor va a llegar y así como se hizo un azote de cuerdas y los agarró a juete, y les tumbó todo, así el Señor va a derribar nuestras buenas intenciones si no nos ajustamos a la palabra de Dios. Eso yo creo que a cada uno tiene que quedarle ese temor de Dios, que Él puede venir a desbaratar mis buenas intenciones. ¿Y lo desbarata con qué? Con esto que ya está escrito, esto ya está escrito. No es nada nuevo, no me va a venir a aparecer y a hablarme aquí directamente el Señor a decirme, venga Mauricio, lo que pasa es que no, el Señor no obra de esa forma, porque Él dice cómo obra, con su palabra, Él ya la escribió, Él ya la dejó, ya dijo lo que tenía que decir, que es desde el principio hasta el fin, aquí está todo, en la palabra del Señor, la palabra del Señor. Mis buenas intenciones no me sirven a mí para salvarme, ¿sí? Ahí están los ejemplos. Mire, le pasó a Abraham. Abraham, el padre Abraham, que es el padre de naciones, ¿cierto? En que el Señor escogió para levantar de ahí su linaje, del cual vendría el Cristo, ¿sí? Le pasó a Moisés, y eran grandes hombres del Señor, ¿sí? Eran grandes. ¿Quiénes somos nosotros para confiar en mis buenas intenciones? No, es que, pues yo... cuando ustedes vayan a predicar, a muchas personas les dirán, no, pues que tienen su propia religión, que tienen su propia forma de pedirle a Dios, tienen sus buenas intenciones. Claro, usted los ve y son personas que son correctos en la forma de actuar, tienen buenas intenciones, donan cosas, dan, no tienen problemas jurídicos, son intachables en su comportamiento, pero ¿qué pasa? No conocen y no están teniendo en cuenta que la salvación viene por uno que se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. No por las buenas intenciones de alguien religioso se va a salvar. ¿Sí? Eso es un tema que va a venir a ustedes. Venga, y entonces, ¿qué pasa con los católicos? Venga, ¿qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con ellos? Pero usted los ve y son intachables, tienen muy buenas intenciones esa gente. Mire, aquí está pasando, el Señor está mostrando en su palabra que las buenas intenciones no le bastan a nadie, porque el Señor nos da el ejemplo de que mis buenas intenciones comparado con su palabra, pues sencillamente no somos nada. Mire, otro ejemplo de alguien que tenía muy buenas intenciones de salvar una vida. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Miren, y esto es hermoso como el Señor nos muestra esas cosas y muchas veces las hemos leído, hemos analizado, pero nunca nos hemos puesto en ese papel de ese personaje que el Señor usó en la palabra para darnos esos ejemplos.
Mire, aquí en Marcos les voy a hablar, bueno, la misma palabra nos cuenta. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Sí, el Señor, después de haber estado bastante tiempo, como alrededor de 3 años con los apóstoles, sí, les había enseñado, ellos habían visto muchas cosas, habían sido partícipes el Señor les dio potestad sobre los demonios para echar fuera demonios, había sucedido bastante. Ellos lo habían escuchado hablar al mismo Dios, al Señor Jesús. Y mire lo que pasó. Marcos 8:31. ¿Alguien me lo lee, por favor? 31 al 33. Amén, hermano Mauricito. Mi hermana. Amén. Dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Y Amén. Hasta ahí nomás, mi hermana. Amén. Muchas gracias. Aquí en Mateo capítulo 16, del 21 al 23, está la misma historia. Y acá, ¿qué es eso de reconvenirle? ¿Sí? Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es eso? Aquí lo explica. Por eso es que el Señor da varias veces la versión de las cosas, la misma versión. Aquí en Mateo dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces mire la buena intención de Pedro, ¿sí? El Señor comenzó a enseñarles, ¿sí?, que era necesario que el Hijo del Hombre, así era como él se hacía llamar en ese momento, porque estaba en la carne, ¿sí? Era un hijo de hombre, o sea, un ser humano, ¿sí?, que era necesario que el Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, ¿sí? Pues imagínese la buena intención de Pedro. Pedro lo llamó y le dice: Señor, o sea, no, por favor, ten misericordia de ti, o sea, no, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estaba la buena intención de Pedro, queriendo salvarlo, queriendo que no muriera y que no sufriera, contra la verdad del Dios Todopoderoso que estaba escrito. Eso estaba escrito en muchas partes. Una de las partes en Isaías 53, si ustedes si quieren mírenlo detenidamente, que ahí ya estaba escrito que ese que había de venir, que ese que iba a pagar por los pecados de todos, ¿sí?, ese iba a ser rechazado por su pueblo. El Señor estaba diciendo: es necesario para el Hijo del Hombre padecer y ser desechado y ser muerto y todo. No, Señor. Y la intención, imagínense cómo sería la intención de Pedro. Pues no, que no muriera, tenerlo más con él y poder que el Señor no pasara por esas cosas, porque eso iba a sufrir mucho. Pero miren, ese es otro de los grandes ejemplos que el Señor nos da, que no es por la intención del corazón, sino es por entender. Señor. ¿Podemos leer Isaías? Claro, mi hermano, leamos Isaías capítulo 53. Sí, mire, ahí el Señor. Sí, capítulo 50. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y ahí continúa. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Siga, mi hermano. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sígame, hermano, sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Siga, mi hermano. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. No molesta ahí, mi hermano. ¿Sí ven? Muchas gracias. El Señor lo bendiga, mi hermano Alexander. Miren, ahí de lo que estaba hablando el Señor delante de los apóstoles, entre los cuales estaba Pedro, era esto que define qué fue lo que pasó con la vida del Señor. Fue rechazado, no le tuvimos, o sea, no le reconocimos, ¿sí? El castigo de todos nuestros pecados fueron sobre su carne. Él murió para traer salvación a todos, ¿sí? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, ahí dice todo lo que le pasó al Señor Jesús, ¿cierto? Y eso ya estaba escrito. Cientos de años antes, siglos antes, había sido escrito. El Señor estaba hablando de eso, que Él les comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer esto de lo que estaba escrito. Entonces, como, pues, muy probablemente Pedro no conocía toda la Escritura o no estaba entendiendo de qué le estaba hablando el Señor, ¿sí? Básicamente eso pasó. Entonces, llega la buena intención de un hombre comparada con la palabra que ya está escrita. ¿Sí ven? Mire, esto, aquí como está hablando, aquí está hablando en pasado, aquí en Isaías 53 que fue, esto no había sucedido en la tierra, ¿sí? Y aquí ya lo estaba hablando en pasado, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó él nuestras enfermedades. Sí, cientos de años antes de que sucediera, ya se estaba escribiendo como algo que ya había sucedido, ya está escrito, ¿sí? No importaba que por la buena intención de Pedro en ese momento, porque hay algo mucho más grande que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí es donde debemos tener en cuenta que mis intenciones no me bastan. Pero entonces, pero entonces algunos se preguntará, bueno, pero pues entonces yo tengo, ¿qué hago? Porque yo quiero hacer las cosas bien y pues son mis intenciones y entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para saber si lo estoy haciendo bien o no? ¿Qué dice? Vamos a Hebreos. ¿Cómo califico mis intenciones? ¿Cómo hago yo para saber cómo son mis intenciones? Las intenciones de mi corazón, mis pensamientos y todo eso. Entonces, pues uno pues, se puede molestar, ¿no? Puede haber personas que nos podemos molestar porque, bueno, pues yo tengo una buena intención y pues, y entonces, ¿qué hago? Debo entender qué dice la palabra sobre este tema. ¿Cómo son las intenciones mías, mis pensamientos? Hebreos capítulo 4, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para usted saber cómo son sus intenciones y para yo saber cómo son mis intenciones, tengo que preguntarle al que sabe todas las cosas. Él es el que me va a decir cómo son mis intenciones, porque yo generalmente siempre estoy calificando mis intenciones como buenas. No, pues yo no lo hice con una mala intención. Yo pues siempre pues quería lo mejor y bueno, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Aló? Gloria, pastor, buenos días. Mi hermana Glorita, el Señor Jesús la bendiga. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor. Sí, señora. ¿Aló, Glorita?
Parece que se le fue el audio a Glorita. No, ¿Aló? ¿Glorita? señor, no pude hablar. Bueno, ya, ahorita sí. Bueno, mire, vamos mientras Glorita regulariza el audio, dice Hebreos 4:12. ¿Cómo puedo yo mirar cómo son mis intenciones? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma es de todas las cosas físicas, las emociones, la sensación, todo lo que yo vivo en esta vida, ¿sí? Y el espíritu, la espiritualidad, las cosas espirituales, o sea, lo que es de este mundo y lo que es del mundo espiritual. Comienza a separar esas dos cosas, y las intenciones del corazón generalmente son basadas en este mundo, ¿cierto? Entonces, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo son las intenciones del corazón? Génesis 6, capítulo 6, ¿sí? Génesis capítulo 6, allá el primer libro, vayamos allá, por favor. Génesis capítulo 6. ¿Cómo son las intenciones del corazón? ¿Cómo son los pensamientos y las intenciones del corazón de esto que nos está hablando aquí Hebreos? Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Alguien me lo lee, por favor, para identificar qué dice el Señor Jesús sobre cómo son las intenciones del corazón del hombre? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, pastor, buenas noches, ¿me escucha? Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Ajá, amén, habla Sandra. Que Sí, señora. a todos. Amén. Vale, ha dicho Génesis 6, 5. Versículo 5, sí, señora. 5, ok. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Bueno, entonces estamos mirando que la palabra de Dios es la que discierne lo físico, lo carnal, lo terrenal de lo espiritual, ¿sí? Que separa esas dos cosas. Para eso el Señor puso su palabra, para identificar qué es de este mundo y qué es de la vida eterna, qué es del ámbito espiritual, ¿cierto? Para eso viene la palabra de Dios a nuestras vidas, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces esa misma palabra nos enseña y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. En esa oscuridad estábamos todos nosotros, todos los hombres, porque eso se aplica para todos los hombres, ¿sí? Que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo, solamente el mal. Entonces imagínense las buenas intenciones de nosotros, ¿en qué están? ¿Sí? Porque de continuo queríamos hacer el mal. Entonces el Señor viene y nos da la luz y la verdad para entender estas cosas, ¿sí? Entender que somos malos y que mis buenas intenciones no son nada confiable. Ahora vamos, pastor, ya casi para... Señora. ¿Puedo compartirle Jeremías 17:9? Sí, señora, claro. Gracias, mi hermana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gloria al Señor, porque toda esa información está escrita ya está dispuesta para que usted y yo la conozcamos, ¿sí? Para que usted y yo vengamos a la palabra, al entendimiento y al conocimiento de la verdad y de la luz que se llama Jesucristo. Tiene un nombre, no tiene solo un título, Dios, porque de Dios puede hablar cualquiera refiriéndose a muchos, ¿sí? Pero de Jesucristo, el único Dios verdadero, ahí está la salvación, ¿sí?
Miren Jeremías, por ahí también en Jeremías, más atrasito de lo que leyó mi hermana en capítulo 7. Las buenas intenciones. ¿Qué pasó cuando el hombre comienza a caminar según las buenas intenciones de su corazón? Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Aquí el Señor explica grandemente, explica bastante claro, una de las tantas veces, ¿sí? ¿Qué pasó con la gente que se fue en pos de las buenas intenciones de su corazón? ¿Sí? Dice Jeremías 7, versículo 23, dice, mas esto les mandé, está hablando el Señor, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y eso nos dice a usted y a mí, que escuchemos su palabra, que para que seamos sus discípulos y la verdad nos hará libres, porque la palabra es la verdad, ¿sí? Y conoceremos y entenderemos a Dios, ¿sí? Por eso dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Y qué pasó? Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, ¿qué hicieron? Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Qué dijo mi hermanita hace un poquito? Que el corazón del hombre, ¿cómo es? Perverso, es malvado, es malo, es engañoso. Entonces dice que antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, todo esto que está escrito acá es de lo que está hablando el Señor. Les envié los profetas, a usted y a mí también me los enviaron, porque eso está escrito y eso es lo que está diciendo el Señor, que Él envió a los profetas para que dijeran eso que está escrito acá. Así no los hayamos conocido físicamente, pero lo que ellos dijeron que fue palabra del Señor, que el Señor les dijo, ¿sí? Eso está escrito, por eso el Señor les dijo que escribieran libros, y usted debe tener uno en su mano o debe estar leyendo alguna fuente de la palabra de Dios, ¿sí? Ahí está escrito. Dice, pero envié a los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, miren, mis hermanos, yo sé que cada uno en su vida, en las situaciones por las que esté pasando, debe tener situaciones que se acomodan a que estamos actuando con buenas intenciones, pero sin tener en cuenta cuál es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe tenerlas, ¿sí? Porque eso ha prevalecido y ha sido una mala doctrina que venimos no, es que yo de mi corazón yo quiero hacer las cosas y todo, pero muchas veces lo que me dicta mi corazón no se ajusta a la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor le dice a su pueblo. Y por tanto ese pueblo pereció, pero ellos no te oirán porque el Señor endureció su corazón. ¿Sí? Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. La corrección es importantísima. Todos nosotros, todo el tiempo, desde el más viejo hasta el más nuevo, hasta el más pequeñito, necesitamos corrección. Por eso es que a los hijos toca corregirlos todo el tiempo, porque están en formación, toca corregirlos. Y no quiere decir que el papá no necesite ser corregido. Claro que sí. El papá necesita ser corregido por Dios, por el Señor Jesús. Entonces, cuando llega hay algo que debemos tener en cuenta. Basta el conocimiento, basta que yo conozca que el Señor Jesús, eso creo que mi hermano, el pastor Germán también lo explicaba, que no bastaba el conocimiento, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando uno dice, no, pues yo ya conozco, yo ya leí la Biblia, yo ya me congrego, yo ya pues definitivamente he logrado como un nivel en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Y qué pasa?
¿Será que puedo tener certeza? Acuérdense de las buenas intenciones del corazón, ¿no? Pues, en mi buena intención yo ya la tengo clara. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, uno de los últimos libros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Alguien me lo lee, por favor? Segunda de Pedro 20 al 22. Sí, Ciertamente, señor. y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Entonces, mire, todo esto de las buenas intenciones nos tiene que llevar a eso, a que el Señor nos advierte de que no solo por el conocimiento viene la salvación, ¿sí? Hay algo más allá, porque aquí nos está dando un ejemplo de que ciertamente si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea que ellos también conocieron, está hablando de falsos profetas, Ojalá que se leyeran todo ese capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 2, bueno, y el 1 y todos los demás, ¿sí? Ellos conocieron, dice, se enredaron otra vez en ellas, son vencidos y vuelven a estar peor que como estaban al principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, que no hubieran conocido, ¿sí? Entonces, muchas personas preguntarán, bueno, o sea, ¿cómo así? Pero, o sea, que la salvación se pierde porque ellos conocieron. No, pero es que ahí tenemos que terminar todo lo que dice. Ellos conocieron, eran falsos profetas, ¿sí? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿sí? Les fue dado mandamiento, claro, a Judas también le fue dado mal falso mandamiento, un santo mandamiento, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Ahí la salvación no se pierde, porque la salvación no la da usted, ni sus obras, ni yo, ni mis obras. La salvación la da el Señor y lo que Él da no lo quita nadie. Él cuando abre puertas nadie cierra y cuando Él cierra puertas nadie abre, ¿sí? La salvación no es algo que esté a mi disposición, eso está a disposición del Señor. Por eso Él dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen, ¿sí? Que no seguirán al extraño y que nadie las puede arrebatar de su mano, ¿sí? Eso dice, la salvación no se pierde, ¿sí? Porque como teníamos antes ese cuento del falso libre albedrío y que yo me ganaba la salvación, no, porque el Señor dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, no es por nada de lo que yo haga que soy salvo es porque el Señor me salvó desde antes de que yo hubiera nacido incluso, ¿sí? Y puso en mí el creer, eso es la fe, creer en lo que Él dice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero entonces estos conocían, pero aquí abajo al final dice, el perro vuelve a su vómito. Ellos nunca fueron, se manifestaron como lo que eran, conocieron y tuvieron un conocimiento y tuvieron un acercamiento a la palabra de Dios, pero vuelven y están en su estado principal, en su estado natural. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí no habla de que ellos perdieron su salvación porque eran santos y después no, ahí dice que el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí más adelantico, en el capítulo 3, miremos lo que dice el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ahí dice, así que vosotros, o sea, ustedes y yo, cristianos,
cristianos, entendiendo que el ser cristiano no es pertenecer a ninguna religión, sino entender y conocer el único que me puede salvar a mí, conocerlo y amarlo y procurar cada día ser edificados en él. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de esos inicuos estaba hablando allá en el capítulo 2, ¿sí? Por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced, ¿sí? Tenemos que ir creciendo en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta los días de la eternidad, ¿sí? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir formándonos cada vez más, tenemos que ir entendiéndolo en la gracia, que esto es de gratis. Esto no es por algo que yo pueda pagar o que por algo que yo haga. Si tengo que ir conociendo al que me salva, eso es un mandato que dice el Señor: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Porque necesitamos conocer cuál es la voluntad de Él, cuál es la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con usted? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Todos sabemos, estamos claros con eso. Dice que tenemos que crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, para conocerlo Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Eso ya para terminar dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, venimos que tenemos que crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces dice, para mirar esa voluntad de Dios, para que usted entienda y entendamos todos y afiancemos más ese entendimiento en el Señor de qué es lo que Él quiere para usted y para mí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Eso no es nada nuevo que usted no haya escuchado, ¿sí? Dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, y ya debemos tener el concepto de santos bien claro, apartarse de las cosas que no me convienen, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por muy buena intención que yo le vea a todas las cosas, pues no me convienen, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es que usted sea santificado cada día más. El que se santifica, santifíquese aún más, dice la palabra de Dios cuando está hablando allá en los tiempos del final en Apocalipsis. El que santifica, santifíquese aún más. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué es santificación? Pues apartarnos de las cosas que me van a perjudicar a mí mismo. Si yo no me santifico cada día más y no le pido al Señor que me cuide, que me proteja del mal, que no me meta en tentación, que me guíe por el camino recto y que me aparte de apartarme de su propio camino, valga la redundancia. Sí, pues eso es lo que yo debo pedir a Él, porque esa es su voluntad. Y cuando yo le pido algo que Él me dice que Él hace, que esa es su voluntad, pues ahí sí la respuesta a mis plegarias es sí y amén en Él. Porque Él, si yo me santifico y le pido que me santifique, Él dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué le va a decir el Señor? Sí, amén. Sí, o sea, le va a decir que sí cuando estamos dentro de su palabra, no cuando pedimos conforme a nuestra propia buena intención. Entonces, Dios quiera que nos abra el entendimiento a todos para entender que las buenas intenciones del corazón, el corazón es engañoso, por lo cual las buenas intenciones que emanan del corazón son engañosas, igual que de donde salen las buenas intenciones del hombre, ¿sí? Que el Señor tiene una voluntad y esta voluntad se cumple o se cumple, ¿sí? En nosotros se tiene que cumplir para que no pase como con aquellos que dice el Señor que eran el perro, que era como un perro y que era como una puerca lavada, ¿sí? En sus ovejas el Señor va a hacer su obra. Confiemos en Él,
en que Él nos saque, en que Él nos guíe, en que Él haga que dejemos de cometer los errores que cometemos. Esto es para todos, aquí no hay excepción. Esto es para todos nosotros, a cada uno. O sea, ¿quién fue Moisés? No, Moisés es un grande, claro, porque ¿quién fue el que le dio la grandeza? Pues el Señor Jesús, ¿sí? Fue un hombre pecador que cometía errores, ¿cierto? ¿Quién fue Abraham? Lo mismo, igual. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Si lo vimos, mire, un hombre pecador. La gloria le pertenece al Señor Jesús, ¿sí? Él es el que hace. Uno, ¿quién es uno? Lleno de pecados y de faltas y de una cantidad de errores que uno comete. Pero el Señor yo confío en Él. Yo no confío en mí mismo porque yo no puedo hacer las cosas bien. Yo tengo que confiar en que Él es el que hace que yo corrija mis errores. Y tengo bastantes, lo mismo que todos nosotros, ¿sí? Aquí que no podemos como pensar que somos más cuando somos menos. Entonces, que el Señor Jesucristo sea abriéndonos el entendimiento para comprender este mensaje y para hacernos creer cada día más en su palabra, que nos regale fe, porque Él es el que da la fe. Señor, como le dijeron los apóstoles, aumentanos la fe, ¿sí? Porque la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe me la da Dios, el que yo crea me lo da Dios. Sí, pidámosle al Señor que nos guíe, pidámosle que nos ayude a no confiar en nuestras buenas intenciones, sino a acogernos cada día más a su palabra para que hagamos las cosas bien y seamos testimonio de Él, Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.